Si crees que la captura de Maduro es la prueba irrefutable de que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia invencible, estás muy equivocado. Lo que el analista John Mearsheimer acaba de revelar cambia por completo la historia que nos han vendido sobre esa operación. 47 segundos. Ese es el tiempo que, según el propio Trump, tomó todo el operativo. Son pocos segundos para describir una película de acción, para escuchar el zumbido de helicópteros sobre Caracas, para ver a la élite del Delta Force infiltrarse entre las sombras, para sentir el crujido de puertas blindadas cortadas por francotiradores. 150 aviones, 15.000 soldados, 11 buques de guerra, una flota que parece sacada del siglo pasado. Un espectáculo masivo, un despliegue de poder que, a primera vista, parece confirmar que la hegemonía estadounidense sigue intacta. Pero Mearsheimer nos invita a mirar más allá del espectáculo y a preguntar qué revela realmente la operación sobre el estado actual de Estados Unidos. Piensa por un momento, un país que invade soberanamente una nación sin autorización de la ONU, sin una coalición de aliados, sin una resolución que legitime la acción. ¿Por qué ahora? Porque en este preciso instante la historia decide que Estados Unidos se atreve a un acto tan arriesgado, tan potencialmente desestabilizador para el orden internacional. La respuesta no es que sea fuerte, la respuesta es que está débil. Lo saben. Mearsheimer ha dedicado décadas a estudiar lo que él llama la teoría del realismo ofensivo en relaciones internacionales. Suena complicado, pero el concepto es sencillo. Los estados poderosos actúan de forma predecible cuando sienten que su poder está amenazado. No se vuelven más cautelosos, se vuelven más agresivos, duplican la apuesta. Esa es la lógica que vemos hoy en la política exterior estadounidense. La operación en Venezuela no se planificó porque Maduro represente una amenaza existencial para Washington. Venezuela es un país con una economía destruida, con escasez de alimentos, con millones de huérfanos de la emigración. No es una potencia militar que pueda desafiar a la superpotencia más grande del planeta. Entonces, ¿por qué se lanzó la invasión? La respuesta tiene otro nombre: China. Durante las últimas 2 décadas, China ha estado expandiendo su influencia de manera constante y sistemática. Ha invertido cientos de miles de millones en infraestructura, puertos, carreteras, redes eléctricas en América Latina. Ha firmado acuerdos comerciales masivos y ha proporcionado préstamos cuando el FMI y el Banco Mundial imponían condiciones imposibles. Venezuela, a pesar de sus problemas, posee las reservas de petróleo más grandes del planeta. Quien controle Venezuela controla un recurso estratégico masivo. China estaba ganando la competencia. Al invadir Venezuela y capturar a Maduro de forma tan flagrante, Estados Unidos envía un mensaje al mundo entero. Las reglas internacionales, el derecho internacional, la soberanía nacional, todo eso no importa cuando los intereses estadounidenses están en juego. Ese mensaje tiene consecuencias que Washington no ha pensado completamente. Si las reglas no se aplican a Estados Unidos, ¿por qué deberían aplicarse a otros? China observa con atención. Rusia observa, India observa. Todo el sur global observa. Lo que están viendo es a un imperio en declive, dispuesto a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para mantener su dominio. La diplomacia ha sido reemplazada por la fuerza bruta. El orden basado en reglas que Estados Unidos supuestamente defendía se ha convertido en una herramienta conveniente que se descarta en el momento en que ya no sirve a sus intereses. Esa actitud acelera exactamente lo que Estados Unidos trata de prevenir: la formación de un bloque rival. Mearsheimer ha advertido durante años sobre la trampa de la Túcida, un concepto de la antigua Grecia que describe lo que sucede cuando una potencia establecida enfrenta al ascenso de una potencia emergente. La historia muestra que en 12 de los 16 casos los conflictos terminan en guerra. Estados Unidos es la potencia establecida, China es la potencia emergente. Estamos jugando al mismo juego peligroso que ha llevado a guerras catastróficas a lo largo de la historia humana. Acciones como la de Venezuela solo aceleran el camino hacia el conflicto. La operación en Venezuela costó una cantidad obscena de recursos: 15.000 tropas desplegadas, 150 aviones, portaaviones, 11 buques de guerra, meses de planificación, simulaciones, entrenamiento en el mar. Todo eso para capturar a un hombre que no representa una amenaza militar directa. Piensa lo que eso significa en términos de prioridades estratégicas. Mientras Estados Unidos gasta recursos masivos en esta misión, China está construyendo la iniciativa de la Franja y la Ruta, está expandiendo su presencia en África, está desarrollando tecnologías de quinta generación, está fortaleciendo alianzas económicas que excluyen al dólar. Estados Unidos está jugando juegos del siglo pasado en un mundo del siglo XXI.
Usar la fuerza militar para resolver problemas que son fundamentalmente económicos y políticos no puede funcionar a largo plazo. Capturar a Maduro, bombardear Caracas, no detendrá a China de hacer negocios en América Latina. No restaurará la manufactura estadounidense, no resolverá la deuda que supera los 306 billones, no arreglará la infraestructura que se desmorona, no reducirá la desigualdad masiva dentro del propio territorio estadounidense. De hecho, operaciones como esta hacen exactamente lo contrario. Desvían recursos de donde realmente se necesitan, alejan a potenciales aliados, proporcionan propaganda perfecta a los rivales que pueden señalar la hipocresía estadounidense. Estados Unidos ha recurrido a la opción más cruda, la fuerza militar directa. Esa es la señal más clara posible. Un imperio en declive que ya no confía en su poder económico ni en su atractivo ideológico para mantener su posición. La pregunta incómoda que plantea Mearsheimer es: ¿qué viene después? Capturar a Maduro no resuelve el problema de Venezuela. El país sigue en crisis. Su economía sigue destruida. La escasez de alimentos y medicinas persiste. Los millones de refugiados siguen desplazados. Ahora, Estados Unidos es directamente responsable de lo que suceda a continuación. Tendrá que instalar un nuevo gobierno, proporcionar ayuda masiva, lidiar con una resistencia inevitable de grupos armados leales a Maduro, enfrentar protestas, caos. Se ha metido en una situación que destruyó los esfuerzos en Irak, Afganistán, Libia, en todos esos lugares donde se intentó cambiar regímenes por la fuerza. El punto crucial que Mearsheimer quiere que la gente entienda es que Estados Unidos no tiene los recursos para llevar a cabo esta operación de forma efectiva. Ya está extendido demasiado delgado con compromisos en Europa del Este, Medio Oriente, el Pacífico. Gasta más en defensa que los próximos 10 países combinados y aún así no es suficiente. La deuda nacional crece fuera de control y ahora se ha añadido Venezuela a la lista de compromisos. Es insostenible. Pero quizás la observación más perspicaz de Mearsheimer es esta: la operación en Venezuela fue diseñada para ser un mensaje de fuerza, pero el mundo la está interpretando como un mensaje de debilidad. Los países verdaderamente fuertes ganan a través de la influencia económica, del atractivo cultural, de alianzas basadas en beneficio mutuo. Cuando recurres a invasiones militares abiertas contra países que no representan ninguna amenaza militar real, estás admitiendo implícitamente que has perdido otras formas de competencia. China no necesita invadir países de América Latina, simplemente les ofrece mejores términos comerciales, inversión, infraestructura, condiciones políticas, acceso a su mercado masivo. Los países latinoamericanos aceptan esas ofertas porque son mejores que lo que Estados Unidos ofrece. Washington, por su parte, ofrece préstamos del FMI, austeridad forzada, sermones de democracia y derechos humanos, y a veces apoya dictaduras cuando le conviene. Ahora está ofreciendo una amenaza implícita de invasión militar si no obedecen. Mearsheimer también señala el costo doméstico de estas aventuras. Mientras Estados Unidos gasta recursos masivos en operaciones militares en el extranjero, la clase trabajadora estadounidense continúa sufriendo. Los salarios siguen estancados, el costo de la vida sigue subiendo, la deuda estudiantil sigue creciendo, el sistema de salud sigue siendo más caro y menos efectivo, la infraestructura sigue desmoronándose. Cuando la gente pregunta por qué no hay dinero para arreglar estos problemas, le dicen que hay que hacer sacrificios, que hay que ser fiscalmente responsables, pero siempre hay dinero para otro portaaviones, para otra base militar extranjera, para otra operación secreta. La pregunta que los estadounidenses deberían hacerse es: ¿realmente nos hace más seguros capturar a Maduro? ¿Mejoran nuestras vidas de alguna forma tangible? La respuesta es simple: no beneficia al ciudadano promedio. Beneficia a un pequeño grupo de contratistas de defensa, a compañías petroleras que quieren acceso a las reservas venezolanas, a políticos que buscan parecer duros contra el comunismo. Cuando miras quién realmente se beneficia de estas operaciones, rara vez es la mayoría. Siempre es el mismo pequeño grupo. Esa es la advertencia final que tanto Mearsheimer como otros analistas están lanzando. Estamos entrando en un periodo extremadamente peligroso. La historia muestra que el declive de un imperio no es un evento único y dramático, sino una serie de decisiones cada vez más desesperadas tomadas bajo una presión creciente, y cada decisión tiene consecuencias que no pueden predecirse por completo. Esa es la razón por la que el momento actual es tan peligroso. No es que sepamos qué viene después, es que nadie realmente lo sabe. Lo que podemos hacer con esta información es simple: no confiar en las narrativas simplistas que los medios corporativos venden. Exigir a nuestros representantes que expliquen exactamente cómo estas decisiones mejoran nuestras vidas, cómo hacen nuestras comunidades más seguras y prósperas.
Entender que nosotros, los contribuyentes, pagaremos el costo de estas aventuras, ya sea en forma de deuda nacional, de recursos desviados, de riesgos aumentados y de un conflicto más amplio. Esa es la base para prepararnos para un mundo que será menos ordenado, menos predecible y mucho más peligroso que el que hemos conocido durante décadas. En este punto, es crucial que entendamos que la narrativa oficial no es más que una capa superficial que oculta la verdadera lógica del poder. Cada vez que los medios repiten la idea de que la captura de Maduro es una victoria contra la tiranía, están, sin saberlo, reforzando la ilusión de que la fuerza militar es el único mecanismo para imponer la democracia. Lo que realmente está en juego es la legitimidad del propio concepto de soberanía en el siglo XXI. Cuando una potencia decide vulnerar la independencia de un país sin la autorización de la comunidad internacional, está diciendo que las reglas del juego pueden ser reescritas a su antojo. Esa declaración tiene un eco profundo en cualquier nación que depende de la protección de normas internacionales para salvaguardar su integridad. Si nos detenemos a observar la historia reciente, vemos que el patrón no es nuevo. Los imperios que han llegado al ocaso han intentado aferrarse al último recurso, la demostración de fuerza bruta. Recordemos los intentos de la Unión Soviética en Afganistán, los cuales fueron presentados como una misión de liberación, pero que en realidad revelaron la incapacidad de Moscú para sostener una campaña prolongada sin erosionar su propia estabilidad interna. De forma paralela, el Imperio Británico, al intentar mantener el control sobre el Canal de Suez, desencadenó una crisis que marcó el fin de su hegemonía global. Cada uno de esos episodios compartía una característica esencial. Una potencia dominante que, al percibir la erosión de su influencia, recurre a la violencia como una forma de demostrar que sigue siendo relevante. La captura de Maduro encaja perfectamente en ese esquema, y la diferencia radica en que ahora la potencia que actúa es la que, a través de su propio discurso, se autodefine como guardiana del orden liberal. En términos de costos, la operación no solo se tradujo en recursos financieros, sino también en una pérdida de capital político. Cada helicóptero que surcó los cielos de Caracas, cada soldado que descendió en la capital, generó una cadena de reacciones que se propagan más allá de las fronteras latinoamericanas. Los gobiernos de la región, al observar la invasión sin precedentes, se ven obligados a reconsiderar sus alianzas y sus estrategias de defensa. La percepción de que Estados Unidos está dispuesto a actuar de forma unilateral crea una atmósfera de incertidumbre que favorece la aparición de bloques alternativos, particularmente aquellos liderados por China. La iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, que ha venido consolidándose a través de proyectos de infraestructura en todo el continente, gana terreno precisamente porque ofrece una alternativa al modelo de coerción militar. Además, la operación ha desatado una ola de protestas dentro de la propia población estadounidense. Los ciudadanos que viven en ciudades industriales y que han visto cómo sus salarios se estancan mientras el presupuesto de defensa sigue creciendo, se preguntan por qué sus recursos se destinan a conflictos lejanos que no les aportan seguridad ni bienestar. La presión social se ha convertido en un factor que, aunque todavía marginal, empieza a influir en la agenda política. Los movimientos antiguerra, que surgieron con fuerza tras la invasión de Irak, están resurgiendo con un renovado sentido de urgencia, y su discurso se alimenta del desencanto que genera la percepción de que el gobierno sacrifica la vida de sus ciudadanos para proteger intereses corporativos y estratégicos. A nivel interno, la maquinaria militar estadounidense está experimentando una tensión sin precedentes entre la necesidad de modernizarse y la imposición de presupuestos cada vez más restrictivos. Los programas de desarrollo de armas de quinta generación, los sistemas de defensa cibernética y los proyectos de vehículos hipersónicos demandan inversiones que compiten directamente con los fondos destinados a la infraestructura civil, la educación y la salud pública. Este conflicto de prioridades se traduce en decisiones de política fiscal que, a la larga, pueden desestabilizar la economía doméstica y debilitar la capacidad del país para responder a crisis internas, como los desastres naturales o los brotes epidémicos. La paradoja es que, mientras se gasta una fortuna en proyectar poderío militar en el extranjero, se descuidan los cimientos que sostienen la resiliencia interna. Desde la perspectiva de la estrategia geopolítica, la captura de Maduro envía una señal que puede ser interpretada de dos maneras distintas. Por un lado, la narrativa oficial pretende que el mensaje sea una advertencia a cualquier gobierno que se atreva a desafiar los intereses estadounidenses. Por otro lado, la realidad percibida por los actores internacionales es que la acción revela una vulnerabilidad que los rivales pueden explotar. Cuando una potencia recurre a la fuerza para compensar la pérdida de influencia, está admitiendo, implícitamente, que sus herramientas de poder blando ya no son suficientes. Esa admisión, aunque no se pronuncie en voz alta,
se filtra en los análisis de los estrategas de China, Rusia, India y los países emergentes que buscan equilibrar el orden global a su favor. La respuesta de China a la situación ha sido, hasta el momento, de cautela calculada. En lugar de responder con una confrontación militar directa, Pekín ha intensificado su programa de inversión en energía y logística dentro de América Latina, ofreciendo paquetes de financiamiento que no están condicionados por las austeridades impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Esta estrategia, que combina la oferta de recursos con la promesa de desarrollo sostenible, está diseñada para ganarse la lealtad de los gobiernos que se sienten abandonados por Washington. Al mismo tiempo, la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y la implantación de la tecnología 5G en la región refuerzan la dependencia tecnológica de los países latinoamericanos en la arquitectura china, creando una esfera de influencia que trasciende lo meramente económico. En el escenario europeo, la captura de Maduro ha suscitado debates intensos sobre la cohesión de la OTAN y la estrategia de defensa colectiva. Los aliados tradicionales de Estados Unidos, que dependen de la garantía de seguridad americana, se encuentran ahora frente a la disyuntiva de respaldar una operación que carece de un mandato claro de la ONU. Algunos gobiernos han manifestado su preocupación por la erosión de los principios que sustentan la alianza, mientras que otros han optado por un silencio estratégico, temiendo que una crítica abierta pueda debilitar la unidad frente a la amenaza rusa. Esta ambivalencia dentro del bloque transatlántico genera un vacío que los poderes emergentes pueden aprovechar para presentar propuestas de seguridad alternativas basadas en la cooperación multilateral y en la defensa de los principios del derecho internacional. En América del Sur, la reacción ha sido particularmente visceral. Los gobiernos de la región han expresado su rechazo a la intervención unilateral y han convocado a foros de diálogo para discutir la necesidad de fortalecer los mecanismos de defensa de la soberanía. La creación de una nueva arquitectura de seguridad regional, basada en la solidaridad y la cooperación entre Estados, se ha planteado como una respuesta al vacío de liderazgo que deja la retirada de la política exterior estadounidense. Sin embargo, la falta de recursos y la dependencia de inversiones externas hacen que la viabilidad de esa propuesta sea incierta, lo que abre una ventana para que los países con mayores recursos, como Brasil y Argentina, asuman un papel más protagónico en la defensa de la autonomía regional. A nivel ideológico, la operación ha avivado una discusión sobre la naturaleza del liberalismo y su capacidad para adaptarse a los cambios estructurales del mundo contemporáneo. El modelo liberal, basado en la promoción de la democracia, los derechos humanos y los mercados abiertos, ha sido históricamente respaldado por la preeminencia militar de Estados Unidos. Cuando esa preeminencia se ve amenazada, el modelo se desestabiliza y surge la pregunta de si el liberalismo puede sobrevivir sin el respaldo de una fuerza militar capaz de imponer sus valores. Los críticos señalan que el liberalismo debe reinventarse a través de la innovación tecnológica, la educación y la generación de riqueza sostenible, y no mediante la coerción armada. La captura de Maduro, entonces, se convierte en un caso de estudio que ilustra los límites de la política de poder duro y la necesidad de una renovación del proyecto liberal. En cuanto al futuro cercano, la lógica de la desesperación sugiere que no será la última vez que la superpotencia recurra a la fuerza para intentar detener su declive. Los analistas de seguridad advierten que, si las tendencias actuales persisten, podríamos ser testigos de una escalada de operaciones encubiertas y de intervenciones limitadas en otros puntos críticos del planeta, como en el Indo-Pacífico, donde la competencia por el dominio marítimo se intensifica, o en el África subsahariana, donde la lucha por los recursos naturales se vuelve cada vez más feroz. Cada una de esas acciones, aunque parezca aislada, forma parte de un patrón más amplio de búsqueda de relevancia mediante la proyección de poder militar, lo que aumenta la probabilidad de conflictos no deseados y de una mayor inestabilidad global. Frente a este escenario, la ciudadanía tiene un papel fundamental que no puede subestimarse. La información, cuando se difunde con claridad y sin sesgos, se convierte en una herramienta poderosa para contrarrestar la manipulación de los discursos oficiales. Cada vez que un ciudadano se informa, verifica fuentes y comparte análisis críticos, contribuye a crear una esfera pública más resistente a la propaganda. Además, la participación activa en los procesos democráticos, como la presión a los representantes para que rindan cuentas sobre el uso del presupuesto de defensa, es esencial para reorientar las prioridades del Estado hacia la solución de los problemas internos. La presión popular también puede influir en la formulación de políticas exteriores, obligando a los gobiernos a buscar soluciones diplomáticas y económicas en lugar de militares. En este sentido, los movimientos sociales que promueven la paz y la justicia global deben fortalecer sus alianzas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La conexión entre la lucha contra la militarización excesiva y la defensa del planeta es cada vez más evidente, ya que los recursos que se destinan a la guerra podrían ser invertidos en la transición energética, la mitigación del cambio climático y la construcción de infraestructuras resilientes. Cuando la comunidad global reconoce que la seguridad no puede basarse exclusivamente en la fuerza militar, se abre la posibilidad de crear un nuevo paradigma de seguridad humana que priorice la dignidad y el bienestar de todas las personas. A nivel académico, es imprescindible seguir investigando y difundiendo los hallazgos de la teoría del realismo ofensivo, así como de otras corrientes que buscan comprender los patrones de comportamiento de los estados en momentos de crisis. Los estudios comparativos entre diferentes imperios en declive pueden ofrecer lecciones valiosas sobre los errores a evitar y las estrategias que pueden favorecer una transición pacífica hacia un orden más equilibrado. La educación superior tiene la responsabilidad de formar a los futuros líderes con una visión crítica y multidisciplinaria, capaz de integrar la historia, la economía, la política y la ética en la toma de decisiones estratégicas. Finalmente, es necesario reflexionar sobre la naturaleza misma del poder. El poder que se basa únicamente en la capacidad de destruir, sin una visión clara de qué se pretende construir, es un poder vacío que inevitablemente se vuelve autodestructivo. La verdadera fortaleza de una nación reside en su capacidad para generar prosperidad, innovación y cohesión social, no en la cantidad de aviones de combate que posee. Cuando una sociedad logra canalizar su energía hacia la creación de valor y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, se vuelve menos vulnerable a los temores que alimentan la lógica de la agresión. En ese sentido, la captura de Maduro puede ser vista como una señal de alerta que nos invita a replantear nuestras prioridades y a buscar un futuro donde la seguridad se funde con la justicia y la sostenibilidad. Así, mientras el mundo observa los ecos de la operación en Caracas, la verdadera pregunta que debemos hacernos no es si la captura de Maduro nos hizo más seguros, sino si estamos dispuestos a transformar nuestro modelo de poder antes de que la desesperación nos lleve a decisiones aún más riesgosas. La historia nos enseña que los imperios que ignoran las señales de su propio desgaste terminan sumidos en conflictos que podrían haberse evitado con una visión más prudente y una política basada en la cooperación. La responsabilidad ahora recae en cada uno de nosotros, como ciudadanos, como votantes y como miembros de una comunidad global, para exigir un cambio de rumbo que priorice la paz, la prosperidad compartida y el respeto por la soberanía de todas las naciones. Si logramos canalizar esa energía colectiva hacia la construcción de instituciones internacionales más fuertes, hacia la promoción de un comercio justo y hacia la inversión en la educación y la ciencia, podemos contrarrestar la tendencia a la militarización y abrir paso a un orden mundial más equilibrado. No será una tarea fácil, y requerirá de la voluntad política de los gobiernos, del compromiso de los sectores privados y de la participación activa de la sociedad civil. Pero la alternativa a un mundo dominado por la fuerza y la intimidación es, según los patrones históricos, una ruta que conduce inevitablemente al colapso y al sufrimiento generalizado.